Todo sobre la electricidad. Primera parte. Mucho antes de saber qué era, y mucho antes de controlarla, la electricidad ya fluía por nuestros cuerpos y descendía de los cielos. Debido a las tormentas eléctricas, hay un flujo constante de corriente hacia el interior de la Tierra que vuelve a salir cuando éstas desaparecen. Y durante ese proceso se genera un campo eléctrico en la atmósfera. Al caminar, el voltaje entre nuestra cabeza y pies es de 200 o 300 voltios y nadie lo nota, porque crecimos con eso. Pero cuando hay una gran diferencia de voltaje entre las nubes y la Tierra, es difícil no notarlo. Benjamin Franklin también se sintió fascinado por ese fenómeno. De hecho, él inventó la designación de carga positiva y negativa. Hoy las cometas han sido reemplazadas por la alta tecnología. Sorprendentes descubrimientos. En el norte de Florida Central, los científicos atraen los relámpagos hacia la Tierra con un cohete y un cable. Podemos lograr que una nube produzca relámpagos para dirigirlos hacia el lugar donde se realizan las pruebas. Eso antes no era posible. Ellos dirigen el relámpago hacia casas simuladas y líneas eléctricas para entender qué sucede cuando éste choca contra ellas. El lanzamiento del cohete produce más experimentos controlados de los que Benjamin Franklin hubiera podido imaginar. El cohete es cargado y lanzado hacia una nube de tormenta. Una bobina de cable de cobre se va desenrollando desde la cola del cohete, creando un camino para el relámpago. Hay una gran emoción y tensión antes de apretar el botón. Y luego, cuando el cohete sube, uno contiene la respiración durante 2 segundos. Es algo incomparable. Cuando tenemos éxito nos sentimos muy bien porque hacemos esto solo 20 o 25 veces por verano. Por lo tanto, todas son muy importantes. Es como el chispazo de un cohete cargado de electricidad. Cuando el cable es lanzado en el aire, es impactado por el relámpago. En un instante, la corriente eléctrica del relámpago baja por el cable, desintegrándolo en un vapor verdoso. Lo que fluye por el relámpago a 50.000 amperes es lo mismo que entra por su pared a 10 amperes. La temperatura de un relámpago supera los 27.760 grados, es decir, 6 veces más que el calor del Sol. Todo ese calor y esa luz son generados por un sinnúmero de electrones forzados a moverse. El núcleo de un átomo tiene una carga positiva. Los electrones que giran en órbita en torno al núcleo tienen carga negativa. Cuando fluye la corriente eléctrica, los electrones son separados de los átomos y se mueven libremente. La electricidad es el flujo de una carga de energía y la mayor parte de esa carga fluye cuando los electrones se mueven. Cuando hay una cantidad excesiva de electrones, un objeto desarrolla una carga negativa total. La naturaleza equilibra las cosas produciendo iguales cargas positivas en alguna otra parte. La diferencia potencial entre las cargas se mide en voltios. La corriente eléctrica, desde la electricidad estática hasta los relámpagos, son electrones que se mueven de negativo a positivo. Parece más fácil producir chispas y relámpagos que no hacerlo. Cada vez que se frota un material contra otro material distinto, se producen chispas. El camino seguido por los electrones depende del material conductor. Sin dudas, el cuerpo humano es conductor de corriente, pero no en gran cantidad, a diferencia de un objeto de cobre. El cobre posee una gran cantidad de electrones sueltos, por lo tanto es un buen conductor. Los electrones de la arcilla o la goma están demasiado estrechamente unidos a sus átomos como para conducir electricidad. Son considerados materiales aislantes. El movimiento de los electrones es, en primer lugar, el resultado de una fuerza natural llamada electromagnetismo.
Toda nuestra civilización tecnológica existe porque la electricidad es capaz de producir magnetismo. Y el magnetismo puede producir electricidad. Esto se debe al hecho de que existen dos clases de fuerzas llamadas electricidad y electromagnetismo. Estas dos fuerzas son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Las cargas fundamentales consisten de una carga positiva y otra negativa. Para ver cómo actúan estas fuerzas hay que dirigirse al hemisferio norte y observar el cielo nocturno. Las luces del norte son básicamente el resultado de corrientes eléctricas del Sol de alta energía captadas y guiadas por el campo magnético de la Tierra. Allí hay electricidad. 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí tenemos el despegue del vehículo espacial Columbia, que continuará la investigación espacial por medio de tecnología solar en su interior. El 25 de febrero de 1996, investigadores italianos y la NASA realizaron un intento audaz para dominar la energía de la atmósfera, generando electricidad con un satélite unido a un cable. Buen trabajo, sigan así. Entendido. La misión formaba parte de un nuevo experimento para recuperar satélites del espacio. Estamos verificando la altura del satélite 314. Siga. El experimento se basaba en un principio simple. Cuando uno mueve un conductor a través de un campo magnético, los electrones comienzan a fluir. Esto genera una corriente eléctrica que puede pasar a través de un circuito. El satélite fue lanzado al espacio mediante pequeños chorros de gas y un cable de 21 kilómetros de largo empezó a desenrollarse. Si se coloca un cable en el interior del vehículo, ese cable pasa por un campo magnético. En este caso se trata del campo magnético de la Tierra y el movimiento es producido por el vehículo espacial que viaja a enorme velocidad, una velocidad orbital. Todo en orden, Jeff. El cable móvil generó 3.500 voltios en el campo magnético de la Tierra. La energía suficiente para abastecer una estación espacial. Vemos bajar la tensión, pero el vehículo sigue subiendo bien, con una leve oscilación lateral. El vehículo espacial era claramente visible desde la Tierra. Era uno de los mayores objetos construidos por el hombre jamás enviado al espacio. Durante 5 horas, el vehículo pasó por el campo magnético generando cada vez más electricidad. Abdul, el aparato se rompió. Se está alejando. Regístralo para la televisión, Claude, por favor. El vehículo se rompió. Entendido. Trata de fotografiarlo mientras se aleja de nosotros. Al mirar hacia atrás, vimos que efectivamente el aparato se había roto. Eso nos produjo un gran impacto. Sentimos una especie de vacío en el estómago al ver cómo ese vehículo se alejaba a unos 25 metros por segundo. Solo queríamos tratar de alcanzarlo. El cable había generado tanta electricidad que las chispas saltaron hasta el sistema de despliegue del satélite quemando el aparato. El satélite experimental, valuado en $440 millones, se fue alejando por el espacio. Sí, señor, hay dinámicas que sería preferible no ver. Bien, hemos demostrado que es posible encerrar una gran cantidad de energía, pero lamentablemente también quedó demostrado que estos vehículos son capaces de lanzar un satélite a una órbita mucho más alta. La NASA volverá a ensayar este experimento, puesto que con el mismo sería posible lograr un sistema energético más confiable para las estaciones espaciales. Estamos tratando de ver si enviando corriente al interior del aparato en la dirección opuesta, podemos forzar la corriente en otra dirección y convertirlo en un dispositivo a propulsión. De este modo, la siguiente generación de vehículos espaciales podría utilizar dispositivos a propulsión eléctrica, como en Viaje a las Estrellas.
El día que las luces se fueron. Tal vez notemos realmente la electricidad cuando no la tenemos. El 13 de julio de 1977, la ciudad de Nueva York sufrió un apagón. Durante 25 horas, los neoyorquinos carecieron de luz, ascensores y alarmas. Los relámpagos habían destruido líneas de energía al norte de la ciudad y los equipos de relevo de la compañía no funcionaban. Se requieren muchas cosas para hacer funcionar un sistema eléctrico, no solo maquinaria, sino también hombres, y el mantenimiento de estos sistemas cuesta mucho dinero. Las empresas de servicio deben cuidar sus líneas. Sobre la cuerda floja. En los Estados Unidos, el 98% de los hogares y comercios reciben energía de un vasto sistema eléctrico formado por una red de líneas eléctricas entretejidas como una malla. Estas líneas de energía son cables activos desnudos que transportan 500.000 de voltios. Es tarea del reparador de líneas inspeccionar y arreglar cada parte de la malla, generalmente sin cortar la corriente. Veo, estoy girando gradualmente hacia la izquierda, en dirección a la línea. En las líneas de alto voltaje se utiliza una de las técnicas más arriesgadas. Siento que es muy peligroso porque es una mezcla de aviación y electricidad. Por un lado, se depende del helicóptero, de que todo lo mecánico funcione, porque de no ser así uno se caería del cielo como una roca. Y si el reparador de líneas comete un error, uno quedaría convertido en vapor. Estos reparadores de línea y pilotos trabajan para Agrotors Inc., una de las pocas compañías que realiza estos trabajos con líneas en altura. La empresa cuenta con los mayores niveles de seguridad del sector. Es un trabajo peligroso que solo pocas personas en el mundo son capaces de realizar. Spider Lockhart es una de ellas. Voy a colocar una capucha sobre mi casco. La ropa exigida para este trabajo es un liviano traje blindado de hilo de acero inoxidable. En el interior hay una tira que se ata a los pantalones. Es una conexión eléctrica entre la chaqueta y los pantalones. La electricidad sigue el camino de menor resistencia, en este caso, los hilos metálicos de la chaqueta, en lugar de fluir por el cuerpo del operario. Usamos un traje de acero inoxidable totalmente conductor a prueba de fuego. Todo lo que llevamos es conductor. ¿Alguna vez caminó por una habitación de hotel con un par de zapatillas de gimnasia en invierno y recibió una pequeña descarga al tratar de tocar la puerta? Eso se llama electricidad estática y es lo que básicamente trato de eliminar mientras trabajo. A lo largo de toda Norteamérica hay reparadores de líneas que arriesgan sus vidas cada día para mantener el suministro de energía. La peligrosa combinación entre helicópteros y líneas de electricidad se utiliza para ahorrar tiempo y dinero. Agrotors completa en pocas horas reparaciones que llevarían días con un equipo convencional en tierra. Bio, estamos buscando el número exacto de la estructura y cuando nos orientemos posiblemente debamos retroceder 1 o 2 secciones. La vida del reparador de líneas depende de una constante comunicación con el piloto. Esta es la sección que buscamos. Avanzaré y bajaré entre las 2 líneas de 500 kilowatts. Vamos a encontrar la parte dañada y prepararnos para empezar a trabajar. Si nos acercamos demasiado a una línea eléctrica y un árbol, la electricidad produciría un arco entre todos nosotros y esto podría provocar un cortocircuito en la línea que nos destruiría. Si la comunicación se interrumpe, ambos saben que algo salió mal. Un hecho crucial que Spider Lockhart aprendió con la experiencia. Cuando sentí pasar el voltaje a través de mi cuerpo, desde el piso mecánico, supe que había cometido un error. En un momento así, ya es demasiado tarde para pensar en tus errores, pero yo lo supe apenas sentí eso. Había suficiente como para darme cuenta que me estaba matando y le grité al piloto que se alejara de la línea. Pero él no me escuchaba porque yo no podía abrir mi boca. La electricidad detuvo el corazón de Spider, pero un compañero lo revivió salvándole la vida. Vi a Spider
tirado en la plataforma con una parte sobre y otra fuera de la misma, y supe que algo estaba mal. Cuando llegó el helicóptero ni siquiera esperé a que aterrizara, salté sobre la plataforma y empecé a cortar los arneses de su cuerpo. Le cerré los ojos para hacerle masajes al corazón. Tardé algo más de 3 minutos en hacerlo reaccionar. Cuando Spider está suspendido en el aire sin apoyarse por lo tanto en nada, la electricidad lo considera como una parte del cable, pasando sin dañarlo sobre y no a través de su cuerpo. Si hubiera podido tomar un voltímetro para medir el voltaje, se habría comprobado que el helicóptero estaba bajo 500.000 voltios, pero esto no afectaba a sus tripulantes. La varilla metálica ofrece un paso controlado para la electricidad desde el cable hasta el helicóptero. Una vez establecido este paso, el reparador de líneas reemplaza la conexión eléctrica establecida por la varilla con grampas metálicas. Las grampas permiten al operario liberar sus manos para poder trabajar. Estaba trabajando en medio de los Everglades y sin darme cuenta rompí la unión. Cuando me acerqué al cable, se produjo un arco directamente hacia mi boca. Así que absorbí unos 500.000 voltios con mi nariz y mi boca, que arrancaron todas las amalgamas de mis dientes, cauterizaron mi nariz y me hicieron saltar del cinturón de seguridad debajo de la plataforma. Yacía de espaldas sobre ella. Estuve inconsciente por un tiempo que pareció muy largo, pero solo fueron unos segundos. Cuando se explican los peligros de la electricidad, se habla en primer lugar de la cantidad de voltaje. Pero lo que mata a una persona no es el alto voltaje, sino los amperes. La electricidad puede fluir por las líneas a 500.000 voltios, pero no necesariamente es mortal si el amperaje es muy bajo. Solo se requiere 1 ampere para detener el corazón. Piense en la electricidad fluyendo por los cables como si fuera agua. En una jeringa, el agua está bajo presión y sale con velocidad. Pero esa no es la mejor manera para apagar un incendio. Se necesita una manguera capaz de expulsar una gran cantidad de agua. La presión del agua es equivalente al voltaje de la electricidad. La cantidad de agua es como una corriente eléctrica y se mide en amperes. Las mediciones eléctricas se basan en el número de electrones. Una bombilla de luz que utiliza 1 ampere de corriente posee 16 quintillones de electrones moviéndose por segundo en un solo punto del cable. Y estos deben proceder de alguna parte. Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Bruce. Seré su guía durante el recorrido de esta noche. Detrás de mí está el Hoover Dam, de 221 metros de alto y unos 200 metros de espesor en la base. En el Hoover Dam hay suficiente concreto para pavimentar una ruta de 2 carriles desde San Francisco, California hasta Miami, Florida. Damas y caballeros, durante el recorrido de esta noche deberán seguir algunas reglas. Si oyen campanas, silbatos, cuernos, sirenas o timbres, mírenme, si todavía estoy parado aquí, no se trata de una emergencia. Si se trata de una emergencia, sigan cuidadosamente estas instrucciones. No me pisoteen tratando de escapar. Yo tengo las llaves. La represa Hoover es una de las mayores obras de ingeniería del mundo. El dique tiene más de 200 metros de alto y forma un lago de 160 kilómetros de largo. Su finalidad es convertir la energía del agua que cae en energía eléctrica. Esta obra fue posible gracias al trabajo de hombres como Tommy Nelson y Lee Tillman. No teníamos mucho tiempo para pensar, excepto en que nos pagarían al finalizar la semana. No era mucho dinero, ¿verdad, Lee? En mi caso era $5 al día. Sí, a ti te iba mejor, yo solo ganaba 4. Bien, yo manejaba un ¿No camión. es verdad? Tú manejabas un camión. Sí, y me daban $1 más por día. Claro. La represa Hoover fue construida durante la Gran Depresión de los 30. No solo creó empleos que tanta falta hacían, también formó parte de un esfuerzo a nivel nacional para transformar la vida rural por medio de la electricidad. Pasamos de la luz a querosene a la luz de carburo y propano. Y finalmente llegó la electricidad accesible para todos. La electrificación rural. Franklin Delano Roosevelt hizo grandes cosas para el oeste.
Hoy, la represa Hoover genera suficiente energía para abastecer a más de 1 millón de personas. Son muchos vatios. Multiplique voltios por amperes y obtendrá vatios. Se requieren 100 vatios para encender una bombilla. 1000 vatios equivalen a 1 kilovatio. La represa Hoover produce 4.000 millones de kilovatios por año. Esta energía es enviada a California, Nevada y Arizona. Este es el ala de Arizona de la planta energética. Esta habitación es más grande que 2 manzanas de una ciudad. En este sector tenemos a 9 de nuestros generadores comerciales. Cada uno produce 16.500 voltios de corriente alterna. Cada generador puede abastecer de electricidad a una ciudad de 100.000 habitantes. La energía producida por el agua que cae hace girar palas de una turbina. El eje de la turbina hace girar un magneto dentro de un cable firmemente enroscado en forma de espiral. Este movimiento genera electricidad. Al girar, el magneto hace entrar los electrones en los cables, produciendo corriente eléctrica. En este caso, se trata de corriente alterna. La corriente directa fluye sin pulsaciones. Justamente por eso es una corriente directa. Es como abrir un tubo y dejar correr el agua en una dirección. Eso es una corriente directa literalmente. Una corriente alterna significa que la electricidad fluye hacia la carga y vuelve al generador, así una y otra vez. La frecuencia con que se produce este movimiento es llamada ciclo. Los generadores producen 16.500 voltios de electricidad. Antes de salir de la planta, el voltaje de la electricidad se incrementa o eleva hasta 230.000 voltios para recorrer una larga distancia. En el otro extremo de la línea, el proceso es revertido y el alto voltaje es reducido a 110 o 220 voltios y distribuido a millones de hogares. Todo sobre la electricidad. Fin de la primera parte. Todo sobre la electricidad. Segunda parte. Las Vegas. Bien, las personas son como insectos, les encanta la luz los atrae, quieren ver de qué se trata todo. Por eso los operadores de casinos y todos los demás ponen grandes cantidades de luz para atraer a la gente, como diciendo, estamos haciendo una fiesta, pasen, entren. La teoría de Las Vegas es, si construyes algo, la gente vendrá. Y si lo construyes y lo llenas de luces, la gente vendrá y gastará su dinero. Sin electricidad, esta ciudad solo sería un lugar somnoliento más en el desierto. Desde el espacio, es el lugar más iluminado del planeta hecho por la mano del hombre. Millones de bombillas que en algún momento u otro se queman y deben ser reemplazadas. Cada noche, los equipos de la Young Electric Sign Company salen a reparar y reemplazar las bombillas. Uno de sus mayores trabajos es el Fremont Street Experience. En una grilla, encima de los peatones, brillan 2 millones de bombillas y un espectáculo de 70 millones de dólares. La ciudad nunca se apaga, pero las cosas se ponen algo más tranquilas pasada la medianoche. Es entonces cuando los equipos prueban el sistema y efectúan las reparaciones. El trabajo de Homer King consiste en cambiar las bombillas. De esta manera, la computadora indica el grado de luminosidad. Estas bombillas tienen una vida estimada promedio de 25.000 horas.
Esta noche las cosas me salen bien. Una lamparilla eléctrica ilumina debido a que su filamento ofrece resistencia al flujo de los electrones. Muy bien, así está mejor. Mientras los electrones tratan de pasar a través de un cable de tungsteno fino como un cabello, la energía empleada para vencer la resistencia se convierte en calor. Una resistencia es un material que debe realizar un cierto esfuerzo para impulsar la carga. Esto significa un desgaste de energía que se convierte en calor, aumentando la temperatura de ese elemento. Y aquí el calor significa luz. El filamento alcanza una temperatura superior a los 2500 grados. Las señales pueden cambiar, pero desde que la electricidad fue dominada, la luz es utilizada para atraer a las multitudes. El paraíso eléctrico. Coney Island fue uno de los primeros lugares donde se utilizó la electricidad. Thomas Edison la iluminó con 1 millón de sus nuevas bombillas incandescentes. Lo llamaron el paraíso eléctrico. Imagino que debe haber sido como un mundo nuevo. Era como el campo de recreo del mundo, totalmente iluminado. A inicios del nuevo siglo, Coney Island era el parque de diversiones más grande del mundo. Charles Dickens, Mark Twain, Sigmund Freud, Herman Melville y Walt Whitman estuvieron entre los miles que llegaban para observar el funcionamiento de la mágica luz eléctrica. Sin electricidad, Coney Island no hubiera sido Coney Island. Si se recuerda con exactitud, la electricidad hizo su debut en Coney Island. Coney es luz. Coney es movimiento. Coney es eléctrica. El ciclón eléctrico Astroland es considerado una de las 5 montañas rusas más importantes del país y es una de las más antiguas. Cuando llega al fondo, alcanza una velocidad de 88 kilómetros por hora. Y los pasajeros sienten la fuerza de 4 Gs. Durante los últimos 70 años, este motor eléctrico hizo posible todo esto, llevando el tren de 7 toneladas hasta la cima de la colina. Un motor eléctrico es un generador invertido que convierte la electricidad en movimiento en lugar del principio contrario. El motor está conectado a una correa que hace girar una rueda de 4,5 metros para tirar la cadena. Es un sistema potente. Cuando la montaña rusa sube rechinando la colina, el motor utiliza 600 amperes, la electricidad suficiente para abastecer 3 hogares modernos. Apenas los científicos habían logrado capturar la energía eléctrica, comenzaron a experimentar con ella. Luigi Galvani, un anatomista italiano, hizo novedosos descubrimientos en 1780. Galvani realizó mediciones de relámpagos. Tomó unas patas de rana y mostró que cuando relampagueaba se retorcían. Así demostró que los relámpagos forman un campo eléctrico que produce voltaje en las patas de rana. ¡Enciéndelo! No puede ser. Me pareció ver una pulsación. Dr. Blanche está empezando a respirar. Usted le ha devuelto la vida a este hombre. No. El músculo del corazón simplemente respondió a una enorme descarga eléctrica, eso es todo. Lo que alguna vez se creía ciencia ficción se hizo realidad. Un corazón late porque cada segundo el músculo es atravesado por impulsos eléctricos que disparan y coordinan el movimiento. Estas señales envían vibraciones a través del tejido del cuerpo hasta la piel, donde pueden ser detectados por sensores metálicos y registrados como un electrocardiograma, una escritura eléctrica que permite a los médicos monitorear constantemente el latido del corazón. La electricidad y los impulsos eléctricos están en todo el cuerpo.
La electricidad en nuestros cuerpos es creada por reacciones químicas de las células. Los movimientos de expulsión del corazón son producidos por estas pequeñas corrientes eléctricas que pasan desde afuera hasta el interior de las células cada vez que el corazón late. El Dr. Hugh Calkins es un electrofisiólogo de la Johns Hopkins University. Utiliza la electricidad para tratar y curar deficiencias eléctricas del corazón. Hoy está implantando un dispositivo en un paciente que sufre de una enfermedad que acelera demasiado su corazón. El corazón requiere una cierta cantidad de tiempo para expulsar la sangre y también para hacerla entrar nuevamente. Por lo tanto, si lo hace muy rápidamente en lugar de rítmicamente, quedará literalmente temblando y la sangre no fluirá a través del cuerpo. En segundos uno se desmaya y minutos después uno estará muerto. Para restaurar el latido del corazón de la víctima se requiere una descarga eléctrica. Al colocarlo sobre el cuerpo, observará con lo que se llama un rápido vistazo que actúan como una antena. Podrá observar el ritmo del corazón y si este no es correcto, si hay una fibrilación ventricular, puede proceder a la descarga. Esta se realiza impulsando simultáneamente estos dos botones que los disparan, produciendo una descarga de 360 joules a través del cuerpo, hasta el grado en que el corazón es despolarizado y pueda retomar su ritmo normal. En el laboratorio de electrofisiología, la tecnología de desfibriladores portátiles ahora es implantada en el cuerpo. Si el desfibrilador implantado detecta un problema, en 10 o 15 segundos producirá automáticamente una descarga eléctrica en el corazón. Cuando coloco uno de estos, tengo la reconfortante sensación de que este paciente estará para siempre bajo cuidados intensivos. Si en algún momento produce una anormalidad rítmica demasiado lenta o demasiado rápida, este dispositivo se ocupará de normalizarlo. Es realmente como una gran póliza de seguros. La llamada fibrilación ventricular, la muerte cardíaca súbita, es la única manera de probar el dispositivo. Cuando estábamos colocando el desfibrilador, provocamos una fibrilación ventricular, una gran aceleración del corazón. Usted pudo observar en la pantalla líneas muy rápidas que reflejaban el latido caótico del corazón, con varios cortocircuitos girando alrededor del mismo, y que son provocados por 400 o 500 latidos por minuto. 10 joules son aproximadamente 500 voltios. En este registro puede leerse cómo fue inducido por una descarga. Como podrá observar, toma unos 8 segundos cargar el dispositivo y reducir ese ritmo. El tema es cómo adaptar el desfibrilador implantable para que distribuya el nivel más bajo de energía y el corazón pueda recuperar su ritmo normal. Cada vez hay mayor entusiasmo acerca de los beneficios de la electricidad. Durante muchos años se debatió extensamente si era mejor tratar a los pacientes con una muerte cardíaca súbita con medicación o desfibriladores. Ahora disponemos de estudios que demuestran que los desfibriladores son mejores que los medicamentos, al menos que los actuales. En este caso ganó la electricidad. La electricidad es mejor. Esto es un brazo Utah. El cuerpo eléctrico. Una de las conexiones más novedosas entre el hombre y la máquina. El dispositivo utiliza los impulsos eléctricos del mismo cuerpo humano para operar y controlar un brazo eléctrico. John Migueles trabaja con amputados enseñándoles cómo utilizar y operar el brazo mioeléctrico. En este momento hay una competencia entre el trasplante de miembros y los electrónicos. Comenzamos con una piel de siliconas y en el interior hay motores eléctricos que controlan el abrir y cerrar de los dedos. Además, aquí colocamos con frecuencia un motor eléctrico para la rotación de la muñeca, pronador y supinador. Y también tenemos un motor eléctrico aquí para esta transmisión, como podrá observar, que controla la flexión y la extensión del codo. La microcomputadora está colocada justo aquí y procesa toda esta información. Una de las cosas buenas de la mano es que posee una gran fuerza prensil de más de 10 kilogramos. Por eso hay que ser muy cuidadoso al hacer las cosas. Bob Goodman controla su brazo biónico contrayendo sus bíceps y sus tríceps.
Me agrada tomar la mano de mi hermano y apretarla y mirar sus ojos. Tal vez sea un poco de contacto biónico. Irónicamente, su brazo fue destruido por la electricidad. Estaba sobre un techo quitando una antena de televisión cuando algo salió mal. La antena se hizo muy pesada e hizo contacto con líneas de alto voltaje detrás de nosotros, de unos 12.500 voltios. Yo estaba sobre una escalera de aluminio que alcanzó una temperatura muy alta quemándome la pierna. Afortunadamente fui arrojado de la escalera y me caí al piso porque algunos médicos piensan, bien, con ese voltaje su corazón probablemente se detuvo. Cuando di contra el piso, el impacto de algún modo hizo que mi corazón volviera a funcionar. Me sentí muy afortunado cuando lo supe. La vida me dio una segunda oportunidad, aunque me falte el brazo derecho. Cuando el cerebro envía una señal eléctrica para flexionar el músculo del brazo, la señal o impulso es interceptado en el sitio del músculo por electrodos o sensores de piel. Este impulso eléctrico luego es amplificado y utilizado por una microcomputadora para controlar los motores eléctricos del brazo. El paciente debe ser capaz de producir dos señales independientes o contracciones musculares. En este caso, con Bob estamos utilizando los bíceps y tríceps, pero tiene que ser capaz de moverlos en forma independiente. Si comenzara a moverlos al mismo tiempo, le estaría indicando a la mano que se abra y cierre al mismo tiempo, lo cual solo provocaría un leve temblor en esa mano. Con un brazo mío eléctrico se cierra el codo así para que la mano trabaje. Y para soltar el codo se requiere la flexión de ambos músculos al mismo tiempo y luego una relajación instantánea. Lograr, en mi caso, soltar el codo me llevó realmente unos cuantos meses. Siempre flexionaba un lugar antes que el otro. Aprender a soltar el codo fue lo que me llevó más tiempo. ¿Cómo van las cosas? ¿Tiene algún problema en particular? Realmente no. Me coloqué un arnés nuevo y lo ajusté en el hueco y parece estar respondiendo muy bien. Genial. ¿Y cómo va la batería? Bien, yo desconecto el brazo aquí y las baterías resisten bien. Este paquete de baterías nuevas me dura de 4 a 5 días. Es mucho. Muy bien. Abrir y cerrar es lo mismo. El mismo esfuerzo para ambos. Debo limpiar eso. Bien. Abre y cierre. Bien, cierre. Muy bien. Cuando me lo puse por primera vez, creo que me sugestionó sentir un brazo eléctrico tan cerca de mi cuerpo. Pero cuando logré hacer trabajar la mano y el brazo, todo eso desapareció. Pensé que era muy bueno que alguien pudiera hacer trabajar esa mano como una mano viva, con poco esfuerzo, y alejé mi temor. Y ahora significa más una mejoría que una amenaza. Ha sido una liberación. Un brazo Utah puede costar en cualquier parte desde $45,000 hasta $120,000. Decidí usar este brazo todos los días. Tal vez no aprendí bien la lección de una descarga eléctrica, porque estoy usando un brazo eléctrico. Bien. Listo para otros 16,000 kilómetros. Sí, genial. El mundo moderno sería inconcebible sin electricidad. En 8 horas, un hombre acostumbrado a trabajar duro puede emplear 1/10 de un caballo de fuerza. Pero la misma cantidad de trabajo puede ser realizado por un motor eléctrico en una fracción de ese tiempo. Como energía controlada, la electricidad no tiene rival. Es limpia, silenciosa y puede ser encendida y apagada instantáneamente.
En todo el mundo aún existen 2.000 millones de personas que carecen de energía eléctrica. La mayoría vive en lugares remotos como el pueblo brasileño de Boa Sorte. Demasiado aislados para recibir energía de la red nacional, sus habitantes vivían sin los inventos eléctricos del siglo XX y sin sus beneficios, como las vacunas que necesitan refrigeración. Y sin motores eléctricos ni agua corriente limpia. Las personas del pueblo recibían agua contaminada traída por cañerías desde los manantiales hasta el pozo local. El único agua limpia estaba bajo tierra a gran profundidad. Se necesitaba una bomba eléctrica para traerlo a la superficie. Para resolver este problema, los gobiernos de Brasil y Estados Unidos unieron sus fuerzas para proveer electricidad por medio de la energía solar. Levantar postes y líneas eléctricas es tan costoso que en realidad aquí es mucho más económico utilizar energía fotovoltaica en lugar de los combustibles tradicionales. Las células fotovoltaicas o paneles solares transforman la energía irradiada por el sol en electricidad. Una energía limpia y renovable a la que pueblos como este pueden acceder. El ingeniero Roger Taylor forma parte de esta iniciativa de electrificación en Brasil. En este pueblo en particular, todo va a cambiar cuando puedan acceder a la escuela de noche. La clínica estará en condiciones de almacenar vacunas y de proveer más servicios sanitarios puntuales. El sistema de bombeo de agua suministrará un agua muy pura, limpia y filtrada, puesto que es extraída a una gran profundidad. El esfuerzo combinado establecerá aquí 4 sistemas diferentes. El mayor proveerá una bomba eléctrica para el pozo. Bombear agua requiere una gran cantidad de energía. Además, en este caso, el pozo es muy profundo. Aquí está el pozo y colocaremos la bomba a 100 metros de profundidad, por lo tanto, se necesitará mucha energía para traer el agua a la superficie. Cuando un panel solar es expuesto al sol, los materiales en su interior liberan electrones y producen electricidad. En Boa Sorte, los paneles se conectan a una bomba. Cuando el sistema esté instalado, habrá corriente eléctrica y agua. El 26 de mayo de 1997, el pueblo conectó la energía eléctrica. Los avances tecnológicos desarrollados durante 100 años se obtienen aquí girando un interruptor. Cuando puedan tener el nivel de vida básico como el que disfruta mucha gente en el mundo, será muy interesante ver cómo evolucionarán sus vidas y su cultura a partir de ahí. Cada vez más aspectos de nuestro mundo dependen de los electrones en movimiento. Fluyen a través de incontables interruptores y máquinas. Fluyen a través de nuestros cuerpos y cerebros. Hasta pueden dar inicio a la vida. En el tubo de ensayo pueden producirse cosas similares a la vida, como moléculas con chispas eléctricas. Cuando los investigadores de Escocia clonaron una oveja llamada Dolly, utilizaron una pequeña chispa eléctrica para fusionar células y hacer crecer un huevo en el embrión. Todo esto comenzó gracias a la curiosidad de un hombre allá por 1752. Cuando un hombre con una llave y una cometa salieron en medio de una tormenta. Al atraer los relámpagos del cielo, introdujo la electricidad a la humanidad.